53 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Como dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no conoce a Dios no sabe lo que es amor, porque Dios es amor. Muy chulo tu comentario de ayer cuando dijiste el mandamiento de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Así es. Porque cuando en una oportunidad le preguntaron a Jesús, él hablaba de los 10 mandamientos. Señor, pero si pudiéramos resumirlo en uno. El amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amaos los unos a los otros. Y amar al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y amar a Dios, no, pero primero amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo gran mandamiento amarlos al prójimo como a ti mismo. Amaos los unos a los otros. Mira, lo primero es informar, ya ustedes han oído la promoción, el próximo lunes a las 7 de la noche es el acto de lanzamiento de un proyecto que de alguna manera también estará vinculado. Estaremos nosotros vinculados y estará vinculado, pues, transmitiremos este espacio. ¿Cómo que estará vinculado? ¿Tú eres el presidente de eso? No, quiero decir. Oye, que estaré vinculado. El Sol de la Mañana, que transmitiremos a través de señales, un canal de televisión por cable que empieza su programación regular el próximo martes 8, pero el acto de lanzamiento es el próximo lunes a las 7 de la noche en el Hotel Sheraton. Ahí estaremos dando todas las informaciones. El lunes 7 a las 7 en el Sheraton. A las 7 en el Hotel Sheraton. ¿Cómo me permite felicitarte por adelantado? Un gran comunicador con un gran desarrollo y éxito empresarial, y como comunicador y periodista, Eury Cabral lanza su canal de televisión Señales TV en sociedad con Julio Martínez Pozo. No tiene nada Julio ahí porque Señales de los dos. Sí, te cogió el nombre, es lo que dice la luz, Julio. Señales TV. Julio es un soporte importante. Felicidades a ambos. O sea, era un proyecto que era de los dos, en última instancia nosotros hemos desarrollado, pero el apoyo de Julio siempre será permanente y lógicamente los programas. Felicidades a ti, a Zinaida y a todo tu equipo de Ella y Él, Producciones Ella y Él, con Señales TV, el lunes 7 a las 7 en el Sheraton. En el Sheraton. Gracias a todos. Miren, una de las grandes cosas que tiene la economía es que usted puede ir manejando situaciones y viendo que puede lograr muchos aspectos importantes, pero puede tener retrancas que a final de cuentas, en términos tácticos o estratégicos, le pueden afectar ese gran desarrollo que usted establece. Y a veces uno está haciendo una serie de planteamientos, y sobre todo el caso de la deuda, que tradicionalmente hemos estado manejando, diciendo que uno de los grandes aciertos del Partido de la Liberación Dominicana ha sido, en los 14 años que tiene el poder, es saber manejar los niveles de la deuda. Sin embargo, tal y como decía Julio en su comentario, que ha sido persistente ayer y hoy, y que nosotros hablamos la semana pasada, hay una especie de situación difícil en este momento. ¿Por qué? Porque los niveles de deuda han pasado los niveles, los parámetros que los doctrinarios de la economía dicen que son preocupantes. Ya ha pasado del 40%. En estos días decíamos que estaba alrededor del 48%. Y siempre uno tiene que ser justo en el planteamiento. Yo recuerdo, y sobre todo con Iván Rodríguez, mi hermano y mi amigo, que me hace una precisión a propósito del comentario de Julio Martínez Pozo, me dice que desde hace un tiempecito, desde que él asumió la vocería económica del Partido de la Liberación Dominicana, incluso desde antes, del Partido Revolucionario Dominicano, incluso desde antes, él era uno de los principales propagadores de que ya la deuda estaba pasando a una situación complicada. Y es verdad, incluso él vino en varias ocasiones aquí al programa y lo hablábamos y yo le decía, no, pero todavía no ha pasado el 40%. Él me decía, Eury, no, ya está pasando. Lo que pasa es que un grupo de préstamos que todavía no están computados. Y él me envía hoy una declaración que dio en octubre del 2013, Julio, donde él decía, donde él expresaba la preocupación en octubre del 2013 de lo que posteriormente dijo el fondo y nosotros hemos estado manejando en los últimos días. Y es verdad, esa declaración la dio en aquel momento, nosotros la comentamos y nos decíamos que estaba un poquito, decía, pues, pienso que los economistas del PRD, en este caso Iván Rodríguez, que maneja desde que Arturo Martínez Polla fue, digamos, desplazado, ¿verdad?, de ser vocero económico del Partido Revolucionario Dominicano, él decía en esa ocasión que llamaba la atención el alto contenido en endeudamiento público consignado en el presupuesto de este año, del 2014. Según él, ascendía a 189.261 millones, equivalente a 4.262 millones de dólares, que representaba el 31% del presupuesto y el 47% de los ingresos tributarios. Y ahí está la preocupación, que era lo que decía Julio ahorita. Es decir, señores, la mitad de los ingresos tributarios, la mitad, 47% es prácticamente la mitad, está del presupuesto del 2014, está consignado para asuntos de la deuda.
Esa es una situación sumamente difícil para ser manejada, porque además la deuda no puede seguir creciendo. O sea, usted no puede seguir tomando préstamos para pagar deuda. Usted tiene que buscar. El gobierno ha tomado una línea que lógicamente, y como también lo planteaba Julio, afecta a otras áreas. Si usted va a restringir sus gastos o restringir sus niveles de inversión, va a afectar sectores importantes que tienen que estar desarrollando acciones. ¿Para qué? Para multiplicar el empleo, para multiplicar la producción, para multiplicar la riqueza. Entonces es una situación difícil. El gobierno tiene muchísimos logros. Usted puede establecer logros, y el Pacto por la Educación fue un gran logro. Y hoy se anuncia también que, por ejemplo, el Plan Social de la Presidencia está favoreciendo a 2 millones de personas. Es decir, hay muchos logros del gobierno, pero también hay grandes y graves preocupaciones que tienen que ser manejadas con mucha inteligencia. No es casual que desde el sector opositor, oigan esto parece como una contradicción. No es casual que desde el sector opositor que estén planteando que se haga una reforma integral, una reforma tributaria, una reforma impositiva, como usted la quiera llamar, pero una reforma que tenga que ver con los impuestos en sentido integral, desde el sector opositor. O sea, lo sabe el PRD, lo sabe el Partido Reformista, lo sabe el mayor opositor del gobierno, sabe que ciertamente hay una preocupación, pero el gobierno no puede tampoco venir desde reforma en reforma, otra reforma. Ya anunció Juan Temito Clementá que la reforma integral se va a dar el año que viene, no este año. Entonces, hay que hilar fino, y el gobierno tiene su equipo económico, el presidente de la República, que es un hombre que sabe manejar muy bien las cosas, tiene que saber manejar esta relación, deuda pública, situación fiscal, y el 50% de los ingresos del presupuesto dedicado a pago de deuda. Es decir, es una situación explosiva, es una situación que si no es muy bien manejada, va a producir situaciones complicadas y difíciles, y va a bajar los niveles del gobierno en cumplir con metas, sobre todo metas sociales, y eso puede ser peligroso. Además, el pacto fiscal que se ha planteado no se puede empezar a discutir el año que viene, porque si empezamos el año que viene vamos a salir corriendo de nuevo a hacer parche o a resolver lo que será tal vez una situación desde el punto de vista fiscal más complicada para el año próximo. Ese pacto fiscal, ya salimos del pacto, llegamos al acuerdo para empezar a impulsar el pacto educativo. Tanto el pacto eléctrico como el pacto fiscal, que fueron los otros 2 pactos que el presidente planteó, tienen que ser acelerados, porque ya el gobierno en agosto cumple 2 años. Y estos 2 años prácticamente le faltarían 2 años al gobierno. Pero a un gobierno donde el presidente no se va a reelegir, y evidentemente el presidente Danilo Medina, yo estoy convencido de que no se va a reelegir, ya el último de los 2 años prácticamente es un año de ejecución formal, aunque real son los 2 años. Hasta el 16 de agosto del 2016 el presidente Danilo Medina es el presidente de la República, pero para desarrollar acciones contundentes, importantes, prácticamente queda un año, porque el otro ya es de recoger, de reevaluar, de una serie de cosas para preparar para el siguiente gobernante. Entonces, el presidente tiene que empezar a desarrollar una serie de elementos importantes para el pacto fiscal y para el pacto eléctrico en este año. Comisiones específicas que trabajan, así como está con la del pacto, con la del Código de Trabajo, así como están para otras áreas. Ya hay que empezar a trabajar en ese pacto fiscal que empiece a delinear lo que es la visión táctica y estratégica para enfrentar ese duro drama que hay que decirlo y hay que darle méritos a los economistas, en especial tanto a Iván Rodríguez como a Arturo Martínez Moya. Era una preocupación de parte de ellos como opositores, que muchos lo veíamos tal vez no en la dimensión que ellos lo planteaban, pero que hoy los datos concretos nos llevan a tener que aceptar que las cosas son así. Entonces, qué bueno que esto haya llegado a este nivel, porque evidentemente que el gobierno va a tener que tomar una serie de acciones y una serie de situaciones que bajo ninguna circunstancia pueden ponerse más lejos. Este es el momento. Y cuando muchos me hablan, pero más impuestos, no estamos hablando necesariamente de más impuestos. Crear impuestos siempre es difícil. Un gobierno que está en una situación, digamos, de respaldo tan grande, podría darse ese lujo, pero no debe darse ese lujo. No porque vaya a bajar en las encuestas, ese no es el problema, sino porque esto tiene que saberse manejar para no seguir cargando a los que pagan. Usted no puede hacer una reforma impositiva para ponerle más impuestos al que está pagando impuestos, o para afectar el sector productivo, que es lo que siempre es la salida más fácil. Vamos a ponerle a los que producen riqueza, vamos a ponerle más. No, por el contrario, debería ser más equilibrada. Un pacto fiscal debe llevar a ser, primero, más simple el pago de los impuestos. Segundo, a integrar gente que no paga.
hay una gran cantidad de sectores que no están dentro del esquema impositivo. Los niveles de evasión todavía, en cifras conservadoras, los niveles de evasión pasan del 20%. Entonces hay que hacer un esfuerzo para eso. No para que paguen más lo que ya pagan, sino para que se integren al área impositiva, a los que están marginados de ella, a los que están excluidos de ella o los que están evadiendo esa área. Esa es la gran responsabilidad, ese es el gran reto, esa es la gran visión que debe dársele a este pacto fiscal. Porque evidentemente, lo hemos dicho de manera permanente, con una presión tributaria de alrededor de un 14% es muy difícil que un país logre desarrollo. Pero lógicamente, un país tampoco puede lograr grandes niveles de desarrollo si la distribución fiscal no es equitativa, si el cobro de los impuestos no es equitativo, si la forma en que usted va a desarrollar un sector para poder garantizarle que ello aporte al fisco y que usted le devuelva eso en una serie de elementos, tampoco va a lograrlo. Entonces, por eso es que el gobierno tiene que manejarse con sumo detenimiento y con sumo cuidado, porque yo creo que este es el gran reto. El gran reto. El gobierno va bien en muchas áreas, pero esto, si no sabe manejarse, puede ser el gran elemento negativo que lo afecte. No sé si será producto de esta situación, pero tengo la información que todavía no se ha depositado el beneficio de la tarjeta de solidaridad a los militares, que regularmente se realiza los días 10, y del bono escolar para los estudiantes de media. El bono escolar está atrasado desde el 22 de febrero. No me digas. Pero no solamente eso, Julio. El gobierno tiene ahora mismo una situación muy difícil en términos de pagos. El gobierno está atrasado en el pago a los contratistas, lo que tú decías esta mañana, a los contratistas de obras públicas y a los contratistas de la UISOE. Pero el gobierno también está atrasado en el pago a sus funcionarios del servicio exterior. Aquí hay legaciones diplomáticas, oficinas comerciales, oficinas del exterior que tienen más de 3 meses que no ven un centavo. Pero el gobierno está atrasado en el pago de tarjeta de solidaridad y de otras dependencias del plan social de la presidencia que coordina y dirige la vicepresidenta de la República. Y recibí la información ayer, no sé si es cierto, estoy detrás del director de los comedores económicos, nuestro amigo Monchi Rodríguez, de que hay atrasos también en pago de importantes servicios y de servidores de los comedores económicos. Es decir, hay una situación un poco complicada y esto la complica un poquito más. Ese es el gran reto, reitero, del gobierno que debe manejarlo con la mayor eficacia y cuidado posible. Y me dicen que Simón Lizardo, como ministro de Hacienda, es que está tratando de lograr la celeridad en la aprobación de la colocación de los bonos, y la aprobación hoy está en la agenda del Senado de la República, precisamente por esta situación. El gobierno está en una situación bien difícil en materia de pagos ahora mismo, con retrasos, y tiene una situación muy, muy difícil. Bueno, son las 8:06. Estamos tratando, perdóname Julio, de hacer contacto con un joven dominicano en Chile, colaborador de nuestro programa, Oscar Canelo. Estuvo aquí hace unos 10 días. Él está en Chile. Yo estuve tratando de comunicarme con él anoche. Sí, porque había problemas en Chile con los teléfonos por el terremoto. Oscar Canelo, dominicano, residente en Chile, presidente de la comunidad dominicana en Chile, para que nos cuente las últimas informaciones sobre este terremoto en la parte norte de Chile, de 8.2 en la escala de Richter. Adelante, Oscar. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Adelante. ¿Cuál es la situación? Estamos acá, gracias a Dios, todo ha llegado a la normalidad. Los dominicanos todos están en perfectas condiciones, no hay problema con los dominicanos. Pero podemos destacar de que hay 6 personas fallecidas. 6. En este terremoto, 6, sí. La cual hubieron 4 que fueron por infarto y 2 personas que fueron aplastadas por derrumbes. Pero gracias a Dios todo está en la normalidad de todo ese estado de emergencia que se pasó acá. Sabe que Chile es un país que es sísmico. Y hace unos días ya ha estado con esta situación de estos temblores, pero gracias a Dios he estado en comunicación con la gran mayoría de los dominicanos y todos también, no ha pasado ningún tipo de problema con la comunidad dominicana. La alerta,
a todos los dominicanos que oren por todo el país de Chile. Realmente es un momento de terror. Oscar, la alerta de tsunami, ¿se mantiene la alerta de tsunami que han dicho las autoridades de Chile, la oficina ONEMI, que es la oficina de emergencia, la presidenta Bachelet? La alerta de tsunami la cancelaron a las 3 de la mañana, porque realmente siempre una pequeña ola, pero no fueron de gravedad. ¿Qué hora es allá ahora en Chile? ¿Qué hora es allá? Ahora mismo son las 9:05 de la mañana. O sea, una hora de diferencia con respecto a Santo Domingo. Sí. Bueno, 6 fallecidos. Estos son los motivos que quería identificar, en la cual nosotros solicitamos, la comunidad dominicana en Chile, solicitamos un consulado honorario a Chile, porque alguien tiene que preocuparse por estos dominicanos cuando pasan este tipo de cosas. Le damos las gracias al embajador de Paraguay que nos llamó y estaba preocupado por toda la comunidad dominicana, y de igual manera Víctor Gómez Casanova, de igual manera estuvo pendiente a toda la comunidad dominicana. El embajador Piña Contreras, ¿ha tenido contacto con el embajador Piña Contreras y la comunidad dominicana allá con la embajada? No, nosotros no hemos tenido como hablar de la embajada dominicana, nosotros no podemos hablar nada en contra de ellos, pero realmente no tenemos ningún tipo de apoyo. Y eso siempre lo hemos estado demandando, porque realmente aquí tenemos 14,000 dominicanos y tienen un 95% de rechazo por muchas situaciones, porque hoy en día nosotros estamos abandonados acá por nuestras propias autoridades. 14,000 dominicanos. 14,000. Pero y las autoridades, el embajador Guillermo Piña Contreras, el personal diplomático no apoya a la comunidad. Dígame. O sea, el embajador y todo lo que tiene que ver con el personal diplomático allá no están preocupándose por la comunidad. Si ustedes se fijan ayer, todos los diplomáticos de Chile, todos los embajadores estaban dándole el apoyo a la presidenta Bachelet, donde todos estaban de cualquier tipo de confraternidad, poniéndose presente, pero da pena que solamente la comunidad dominicana a la cual representamos, tenemos pendiente, dando el apoyo a nuestra presidenta Michelle Bachelet y a toda la comunidad dominicana. Si podemos identificar, el único embajador que llamó por teléfono a Chile, el que está una hora aquí, fue el señor Marino Berigüete de Paraguay, que llamó preocupado por la comunidad dominicana. Oscar, una pregunta, el tema de desplazamientos, daños materiales, personas reubicadas o que han tenido que ser desplazadas y llevadas fuera de sus casas, lejos de sus casas, ¿cómo está esa situación? Mira, han estado desplazando muchísimas personas en la área de Iquique, en el norte de Chile, porque realmente ya había una amenaza con este tipo de sismo, y han estado recurriéndole a campamentos y a los cerros de Iquique, porque allá hay un sistema de emergencia preparado para cuando pasa este tipo de cosas, inmediatamente toda la población de Iquique sube a los cerros, para que no vaya a sorprender nuevamente aquello que hay atrás en el tsunami que pasó acá en Chile. Pero gracias a Dios no pasó a mayores, apenas hay, lamentablemente hay 6 muertos, algunos fueron por el asunto de infarto, con el susto de esta situación, pero gracias a Dios todo bien. Bueno, pues muchas gracias a Oscar Canelo, dominicano, que además es presidente de la comunidad dominicana residente en Chile, donde hay unos 14,000 dominicanos. 14,000 dominicanos residentes en Chile. 6 muertos, señores. 6 muertos. 6 muertos hasta ahora. Sí. Hasta ahora. Sí. Cambio fuera, Mauri.